¿Qué definen las teorías evolucionistas en la actualidad en relación al comportamiento humano? Que algunas conductas motivadas podrán estar genéticamente determinadas. A la consecuencia o resultado del proceso motivacional lo llamamos conducta motivada. A la fuerza interna impulsora que activa el organismo y que dirige sus acciones hacia una meta se le denomina motivo. ¿Cómo se denominan aquellos conocimientos psicológicos que representan al conjunto de los procesos mentales? Psicológicos básicos. ¿De qué manera consideró McDougall a los instintos? Fuentes irracionales y apremiantes de la conducta. ¿Qué enfoque de la psicología se ocupa de la dinámica interior inconsciente de fuerzas internas, conflictos y energía de los instintos? El enfoque psicodinámico. ¿Qué enfoque de la psicología se ocupa de la dinámica interior inconsciente de fuerzas internas, conflictos y energía de los instintos? El enfoque psicodinámico. ¿Qué tipo de enfoque en el estudio de la motivación señala que la forma de interpretar la información influye en los estados motivacionales y que los organismos son conscientes de lo que ocurre? El enfoque cognitivo. O sea, el enfoque cognitivo en el estudio de la motivación señala que la forma de interpretar la información influye en los estados motivacionales y que los organismos son conscientes, por eso es cognitivo, de lo que ocurre. En el estudio de la motivación, la perspectiva clásica explica los motivos secundarios como metas o motivos en sí mismos, que movilizan al sujeto hacia la acción. ¿Qué enfoque de la psicología se centra exclusivamente en el estudio de la conducta observable? El conductista. ¿En qué paradigma de investigación en el estudio de la motivación, más que manipular variables, se busca encontrar las relaciones existentes entre ellas? No, correlacional, claro, tiene sentido. A las motivaciones centrales que, después de un proceso de aprendizaje, están relacionadas con el crecimiento general de los sujetos, lo llamamos motivos secundarios. A las motivaciones centrales que, después de un proceso de aprendizaje, están relacionados con el crecimiento general de los sujetos, lo llamamos motivos secundarios. ¿Qué dos grandes grupos de determinantes intervienen fundamentalmente en la motivación? Internos y externos. En la motivación, ¿es la motivación un proceso directamente observable? No, porque es un constructo hipotético no observable. ¿Qué término utilizó William James para referirse a la motivación? Voluntad. ¿Qué término utilizó William James para referirse a la motivación? Voluntad. En psicología se han clasificado los sucesos observables en dos grandes categorías, que son los estímulos y las respuestas. En psicología se han clasificado los sucesos observables en dos grandes categorías, estímulos y respuestas. ¿Cuál es la principal función del proceso motivacional?
Aumentar la probabilidad de adaptación del organismo a su entorno. ¿Qué es lo común a las distintas teorías evolucionistas? Bueno, no tengo ni idea. Vale. Defender que la conducta motivada obedece a las necesidades del organismo. ¿Qué es lo común a las distintas teorías evolucionistas? Defender que la conducta motivada obedece a las necesidades del organismo. Etimológicamente, la palabra psicología significa ciencia del alma. Bien. ¿Qué idea filosófica del siglo XVII defendía que los organismos eran máquinas automáticas comparables a las máquinas físicas con tendencia a la acción producidas por poderosas fuerzas internas? El mecanicismo. ¿Qué tipo de tendencias fueron las predominantes en gran parte del siglo pasado, debido principalmente a los investigadores interesados en conocer los factores de aprendizaje de la conducta motivada? Adquiridas. Claro. Claro. Al conjunto sistemático de los hechos empíricos que se hayan integrados u ordenados de una manera específica se denomina ciencia. La principal diferencia que hay entre la psicología del sentido común y la psicología que realizan los psicólogos está en el método que utilizan para indagar los hechos. ¿Quién definió a la psicología como la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y sus condiciones? William James. ¿En qué tipo de estudios sobre la motivación sus resultados se pueden generalizar fácilmente a otros entornos similares? Generalizar. De investigación de campo. ¿En qué tipo de estudios sobre la motivación sus resultados se pueden generalizar fácilmente a otros entornos similares? De investigación de campo. Desde sus inicios, ¿qué ha conllevado en el ámbito de la psicología básica el estudio de la motivación? La necesidad de medición. ¿Cuáles son los tres principales paradigmas de investigación en el estudio de la motivación? Tres principales paradigmas, o sea, los modelos de investigación. Experimental, correlacional y cualitativo. ¿Qué determinante interno de la motivación hace referencia a los procesos que proceden de la información que recibimos y de la forma en que lo procesamos? Leo de nuevo. ¿Qué determinante interno de la motivación hace referencia a los procesos que proceden de la información que recibimos y de la forma que los procesamos? Los procesos cognitivos. ¿Qué tipo de estudios sobre la motivación permiten un mayor control sobre los factores extraños que pueden contaminar las respuestas de los sujetos experimentales? Los estudios de laboratorio. ¿Cuáles son los cuatro principales niveles de análisis en el estudio de la motivación? Fisiológico, porque estos son los principales niveles de análisis, no son los paradigmas. Fisiológico, individual, social y filosófico. ¿Qué tipo de enfoque supone que los cambios de ciertos factores activan e impulsan al organismo a realizar una determinada conducta de manera automática sin que el organismo tenga ningún tipo de conciencia o intención? A ver.
el mecanicista. ¿Qué tipo de enfoque predomina en las investigaciones sobre el estudio de la motivación en la actualidad? El nomotético. Los primeros modelos utilizados en el estudio de la psicología de la motivación se desarrollaron con una orientación biológica. Los 4 principales niveles de análisis en el estudio de la motivación son los niveles fisiológico, individual, social y filosófico. Junto con la necesidad de medición, ¿cuál ha sido otro de los objetivos centrales de los estudios realizados en el marco de la psicología de la motivación? La investigación aplicada. ¿Cómo se denomina el criterio diferenciador de los motivos primarios que hace referencia a que dichos motivos tienen siempre una base orgánica? Fisiológico. ¿Cómo se denomina el criterio diferenciador de los motivos primarios que hace referencia a que dichos motivos tienen siempre una base orgánica? Fisiológico. Claro. ¿Qué filósofo griego dio mucha importancia a la razón, dejado de lado el mundo de los sentidos? Platón. ¿Qué paradigma de investigación en el estudio de la motivación es también conocido como el método interpretativo? El paradigma interpretar. Cualitativo. ¿Qué paradigma de investigación en el estudio de la motivación es también conocido como el método interpretativo? El paradigma cualitativo. ¿Qué enfoque en el estudio de la motivación pretende establecer leyes abstractas, generales o universales que permiten explicar la motivación de una manera general para todos los seres vivos? El enfoque nomotético. Cuando la motivación es descrita como una predisposición respecto a las tendencias de acción, es llamada predisposición rasgo motivacional. Dentro de los estudios efectuados en el marco de la psicología de la motivación, la identificación y explicación de los distintos motivos Dentro de los estudios efectuados en el marco de la psicología de la motivación, la identificación y explicación de los distintos motivos ha sido una de sus pretensiones iniciales y fundamentales. ¿Es posible explicar la conducta motivada solo mediante la acción? No, porque también es necesario que el individuo pueda seleccionar los objetivos hacia dónde dirigir sus conductas. Según la teoría de selección natural, ¿cómo se produce dicha selección? Por la interacción mecánica organismo-ambiente. La motivación se puede medir de 3 formas: creando un estímulo o una situación estimular, midiendo el tipo de respuestas que realiza un individuo y a través de la medición. La motivación se puede medir de 3 formas: creando un estímulo o situación estimular, midiendo el tipo de respuestas que realiza un individuo y a través de la medición estímulo-respuesta. Los psicólogos intentan descubrir las leyes generales que, de forma ordenada, pudieran explicar la diversidad de conductas en la actividad del ser humano.
Cuando la motivación es descrita como un proceso dinámico transitorio, se denomina estado motivacional. ¿Cómo se denominan las motivaciones centrales que, desde el nacimiento, están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie? Motivos primarios. ¿En qué nivel de análisis en el estudio de la motivación se mueven las teorías de los psicólogos humanistas? En el nivel filosófico. ¿En qué nivel de análisis en el estudio de la motivación se mueven las teorías de los psicólogos humanistas? En el nivel filosófico.